Muy bien, en un escenario regional en el que el crecimiento económico de otros países es modesto o incluso marginal, el gobierno peruano se ufanaba de garantizar un crecimiento de alrededor del 3% a final de este año. ¿Es lo mejor que podemos estar? ¿Estamos desaprovechando otra oportunidad histórica? Que es una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué se tiene que hacer para aplicarle turbo a nuestro crecimiento económico? Vamos a conversar con Javier Portocarrero, director ejecutivo de CIES, a propósito del diagnóstico de nuestra situación económica y, por supuesto, también las propuestas claras, llanas, aterrizadas sobre cómo evitar que se nos escape nuevamente una oportunidad histórica. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, estamos en un momento ahora de expansión económica, sí, pero en un escenario internacional con términos de referencia absolutamente optimistas, positivos, extraordinariamente buenos para nuestro país. ¿Estamos lo mejor que podríamos estar? La respuesta corta es no, porque digamos, si bien si nos comparamos con el resto de América Latina, no estamos mal, estamos en la mitad superior de los países en cuanto a crecimiento económico. Si lo vemos con relación a la historia, lo que hemos sido antes, estamos, digamos, muy lejos de lo que deberíamos estar, ¿no? En el periodo 2004, 2005, 2012, crecíamos un promedio del 6.5% anual, ¿no? Y ahora estamos a 3, o sea, estamos a la mitad. ¿Pero se puede equiparar? Es decir, ¿deberíamos exigir con una gestión de gobierno eficiente un crecimiento similar? ¿Están dadas las condiciones para una misma tasa de crecimiento? Están dadas las condiciones a nivel del contexto internacional, sí, pero a nivel nacional no. Y a nivel nacional, los factores que limitan, que obstaculizan ese crecimiento son básicamente dos, ¿no? Por un lado, la inestabilidad política. Hemos tenido 8 presidentes en 10 años, en una década, o sea, menos de 1 año y medio por presidente, cuando deberían ser 5. Y por otro lado, todo lo que es la tramitología y la falta de meritocracia, ¿no? Entonces, en tramitología, desde el 2012 en adelante se han ido creando cada vez más trámites, más complejidades, que hacen que la inversión se rebaje, que no haya fluidez en la inversión, porque un inversionista que tenía que hacer 300 pasos para hacer su inversión, así es, no la va a hacer. Y por otro lado, la meritocracia, ¿no? Vamos a hablar de ese tema en un instante más, que es fundamental, porque queremos desgranar las razones por las cuales no crecemos al nivel que podríamos crecer. Pero recuerdo ahora que Waldo Mendoza señalaba que son 3 los factores principales que determinan el éxito económico, ¿no? Por un lado está el modelo económico, que lo tenemos consagrado en la Constitución. Por otro lado está la capacidad de gestión de gobierno. Y por otro lado están los factores externos. Entonces, por lo que estoy entendiendo, los factores externos, no tenemos nosotros los peruanos nada que hacer, nuestra economía es muy chiquita como para tener impacto real en los factores que determinan la economía global, pero son en este momento muy positivos. Tenemos un modelo económico que ha venido funcionando, sí, con sus críticas que pueden ser atendibles, pero ha garantizado un crecimiento. Lo que tenemos ahora entonces, por lo que me señalas en resumen, es que la gestión ahora se ha pauperizado en relación a la que tuvimos del 2006 al 2012-13. Exactamente, ¿no? Y la gestión se puede entender de varias maneras, ¿no? Un primer tema es el contexto político de esa gestión, ¿no? Entonces, la gestión, tú puedes tener a un Einstein a cargo de un ministerio, pero si hay una turbulencia tremenda, si estás en medio de una tormenta, por más Einstein que sea, tu barco no va a navegar rápido, va a tener un oleaje anómalo, ¿no? Maretazos. Pero por otro lado también la propia gestión, aunque el ambiente político fuera más estable, la propia gestión se ha deteriorado, ¿no? En cuanto a calidad de los funcionarios públicos, ha venido bajando, ¿no? Acabamos de cambiar presidente nuevamente. Dina Boluarte ya no es presidenta, ahora lo es José Gerí, y el dólar apenas se ha movido en cuanto a su cotización frente al sol. ¿Qué quiere decir ello? ¿Cómo podemos entender, si acaso esta ficción es real, que la economía se mueve por un lado y la política se mueve por otro? ¿Debemos entender ello y por tanto sentirnos blindados económicamente? No, ¿O es una falacia? Es una falacia, porque, digamos, sí estamos blindados en la economía en el aspecto de la inflación.
O sea, la inflación está baja y el tipo de cambio está estable, ¿no? Y eso obedece a dos cosas. Primero, la política monetaria del Banco Central, que ha sido excelente digamos, es un ejemplo el Banco Central de Perú a nivel mundial. Ujú. Y segundo, que también la política fiscal, ¿qué cosa es? Es el ingreso y el gasto del gobierno, ¿no? Sí, Entonces, pero estamos con un déficit creciente. Tercer año consecutivo de déficit. pero es un déficit este año va a cerrar en 2.2%, ¿no? Ha bajado en relación al año pasado, va a bajar, mejor dicho. Pero no está por encima de la proyección. Está por encima de la meta de déficit fiscal, sí. Pero aún así, digamos, 2.2% Es manejable. es manejable y, digamos, lo que preocupa es que en realidad, teniendo estos precios de las exportaciones, tuvieras tener un déficit menor al 1% o incluso un superávit fiscal, ¿no? Ujú. Pero efectivamente hay un déficit. ¿Por qué? Porque hay un exceso de gasto público y lo que más preocupa es que ese gasto público es de mala calidad en el sentido de que hay mucha remuneraciones. Gran parte de ese gasto público es gasto corriente que va dirigido a burocracia y gran parte de esa burocracia no son pues maestros que enseñan a la gente, sino son pues burócratas que se dedican a ver que se cumplan las regulaciones. Entonces la burocracia es como un monstruo que se muerde la cola, ¿no? Que crea más normas Sí. y crea más burócratas para que puedan vigilar esas normas y es un gasto en realidad improductivo. Ahora vamos a entrar a ello, el tema ya de las regulaciones, burocracias, barreras burocráticas que son en nuestro país muy altas y complejas para aquel que quiere invertir, porque hay que tomar en cuenta, pues, que como bien dicen, que no hay nada más cobarde que un dólar. Y cuando la situación política es turbulenta y cuando las barreras, las barreras burocráticas son especialmente difíciles y cuando las regulaciones son excesivas, entonces el que tiene su dólar dice, yo para qué lo meto acá, mejor lo meto en otro lado. Pero quería cerrar la idea previa que tú mencionabas. ¿Debemos entender entonces que hoy nos estamos comiendo el pan que guardamos para mayo? En gran medida sí, ¿no? Y regresando al tema de por qué estamos creciendo menos, la razón básica es que la inversión, este año va a cerrar la inversión privada creciendo alrededor del 5, 6, 7%, ¿no? Sí. Pero en ese periodo del 2003, 2004, 2012, crecía a doble dígito, ¿no? O sea, crecíamos a tasas chinas y ahora estamos creciendo a tasas de América Latina, ¿no? Y sabemos que América Latina es pues una región quedoncia en la economía mundial, ¿no? Y en lugar de aproximarnos al Asia, estamos en el contexto de América Latina, lo cual es una oportunidad perdida, digamos. Sí. Yo quería retomar el tema del crecimiento. Hay un lastre al mismo, antes de entrar a sobreregulación y burocracia, que no puede estar fuera del análisis, y es la seguridad. Hay una medición a propósito de lo que puede estar impactando en nuestro crecimiento, los altos índices de inseguridad ciudadana. Y además porque gran parte de nuestra economía se mueve en el nivel de micro y pequeña empresa. Y a veces uno prefiere no invertir porque siente que si abre su pequeña tienda, lo van a extorsionar. Si trabaja en una empresa de transporte, lo van a extorsionar. Si tiene su puesto de mercado, pueden ir y extorsionarlo. ¿Qué tanto está impactando en ese crecimiento que no tenemos para llegar al 6%, cuando estamos en 3%, la inseguridad? Yo creo que impacta mucho, ¿no? Impacta mucho además, sobre todo en la inversión de las pequeñas unidades, ¿no? Es, como tú dices, el bodeguero, el dueño de un puesto de mercado, el microbusero, el mototaxista, todos ellos sufren mucho este fenómeno, ¿no? Porque uno en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, no lo siente tanto, ¿no? Pero uno va a Los Conos y todo el mundo siente este tema de la extorsión, ¿no? Todas las bodegas, todos los mototaxistas, incluso los colegios, ¿no? Los colegios privados, que no son pues los grandes colegios, también sufren extorsión, ¿no? Entonces ahí definitivamente es un factor fundamental para ralentizar, para rebajar el ritmo de expansión de esta economía informal, ¿no? Y aunque no muchos hablan del tema de la sobreregulación, porque no tienen las luces y reflectores que la inseguridad, pero la sobreregulación en nuestro país erosiona también la posibilidad de crecer económicamente. ¿Acaso sí, de las investigaciones que ustedes han hecho en CIES, me puedes brevemente resumir qué tan perniciosa es la sobreregulación en el crecimiento económico? Es sumamente perniciosa, ¿no? El crecimiento económico, su principal palanca es la inversión, ¿no? Y sobre todo la inversión privada, ¿no? Más o menos la inversión privada es el 80% de la inversión total, la pública es alrededor de un 20%. Y en la inversión privada, digamos, uno de los principales sectores de la inversión es la minería, ¿no? Y la minería, como bien sabemos, hay una cartera de proyectos de alrededor de 60.000 millones de dólares.
y lo que demoran esos proyectos entre que se hace la idea, el perfil, hasta que finalmente se pone en práctica, es enorme, ¿no? Entonces, Pueden pasar 40 años. Pueden pasar 40 años, efectivamente, Sí. y los procesos para aprobar los proyectos por el lado del Estado, antes solamente, digamos, era el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora, Sí. un inversionista tiene que pasar por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministerio de Cultura, por la Autoridad Nacional del Agua, por infraestructura, entonces por un montón de dependencias que no coordinan entre sí y Sí. cada uno pone un montón de barreras. Por supuesto, es fundamental proteger el impacto que va a tener en el ecosistema un proyecto de inversión cualquiera. Pero si miramos a la región u otros países que también tienen en especial cuidado en su medio ambiente, ¿son este tipo de trabas, barreras y sobreregulación las que se exige o Perú está especialmente premiado en ese sentido? Perú está completamente premiado, ¿no? Por ejemplo... Premiado es una ironía, evidentemente. Así es. En Canadá, que es un país también en gran parte minero, Australia, que también tiene un componente minero importante, demoran pues un tercio o menos las aprobaciones, ¿no? En el caso peruano demoran un exceso y, digamos, está bien que se regule, pero que se regule lo importante, ¿no? Acá a veces tenemos un país dividido en dos sectores, ¿no? El sector formal y el sector informal. Entonces, en el sector informal, cada uno hace lo que le da la gana y la regulación simplemente no existe. Entonces, la gente hace lo que le da la gana. Bueno, lo vemos con el Reinfo, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? Pero por otro lado, el sector formal está sobreregulado y, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene una obra de construcción, viene alguna inspección de la municipalidad, de cualquier agencia pública y digamos, lo central es que esté bien diseñado la construcción, que tenga pues sus fierros, sus columnas bien puestas, pero viene y lo castigan al constructor porque no tiene un letrero de acuerdo a las normas técnicas de que debe decir el tamaño de la letra, por decirlo, ¿no? Entonces, si el tamaño de la letra es así y debe ser así, ya uno lo castiga, ¿no? Entonces, hay que fijarse, hay que regular lo que en realidad es la esencia de la regulación, que es para que se cumplan los objetivos del bien público, ¿no? La formalidad es muy poco atractiva. Nadie quiere ser formal. Así es, sí. ¿Cómo hacer que la formalidad sea atractiva, que uno abrace la formalidad, que te dé beneficios ser formal? Bueno, hay varias rutas, ¿no? Una de las principales es precisamente remover barreras burocráticas, ¿no? Si tú eres un pequeño empresario y tienes que, para constituir una empresa, pasarte 10 días entre el abogado que te haga la constitución de la empresa y pasar por una serie de entidades públicas para tener su licencia de funcionamiento y si quieres hacer una construcción nueva, tener la licencia de construcción, entonces te demoras pues meses y no son años y digamos la posibilidad de financiar estos costos para un pequeño empresario, para un microempresario es mucho más difícil que para un empresario grande. Entonces, estas reglas excesivas, esta sobreregulación, a quien más afecta es a los más chicos, ¿no? A los más grandes tienen pues sus empleados que hacen los estudios de impacto ambiental o lo contratan a una consultora externa, tienen el dinero. O su área para legal, que es potente y se dedica a eso. Exactamente, ¿no? Pero el microempresario que tiene él y su esposa y a su hijo metidos en la bodega para hacer la licencia de funcionamiento o si quieren hacer un pequeño local, la licencia de construcción, es pues un vía crucis. Es decir, menos burocracia, reducir, digamos, el número de empleados públicos. Pero el gran problema de ello es que les quitas pues clientelismo a los políticos. Es decir, al contrario, lo que ellos quieren, como es el caso de los prefectos, que es una figura que ya se debió haber perdido en el tiempo hace mucho, ¿no? Pero nadie termina disponiendo de ellos, eliminándolos de la estructura del Estado, porque ahí pueden colocar pues allegados. Así es, y como es, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Callao, ¿no? El Callao tiene el gobierno regional del Callao, tiene la municipalidad del Callao, y en realidad, digamos, ¿por qué tendría que tener dos entidades? ¿No? Uno no entiende, debería ser solamente una, ¿no? Tenemos dos burocracias exactamente para lo mismo, ¿no? No hay razón de hacer esas cosas, ¿no? Y en general, digamos, dentro de muchas instituciones, por ejemplo, una universidad, ¿no? Hay muchos casos de universidades públicas en los cuales la planta administrativa, la gente que se dedica a la administración, es más grande que la planta de profesores y de técnicos que se dedican a enseñar, ¿no? El personal administrativo hay más personal administrativo que profesores. Así es. Pues es un sinsentido. Es totalmente un sinsentido. Lo que pasa es que hay que llenar miles de formularios para diversos ministerios sobre la ejecución presupuestal, sobre las contrataciones. Entonces, hay mucha gente que se ocupa de eso y también, entre paréntesis, mucha gente pues que no hace su chamba, ¿no? Pero tú planteas una solución que va a contrapelo
a contrapelo de las intenciones de los políticos, porque hablando de las universidades, lo que acaban de hacer ahora es promover la creación de nuevas universidades a nivel nacional, en vez de fortalecer las ya existentes o crear unidades descentralizadas de las ya existentes. Entonces, al final, los que toman las decisiones están más que interesados en que el aparato público crezca y crezca cada año. Bueno, pero en realidad lo que debemos velar nosotros no es por el interés particular de los políticos, sino por el interés general de los ciudadanos. Sin duda, pero ellos toman las decisiones finalmente. ¿Cómo Claro. les hacemos llegar a ellos la necesidad de un Estado más ligero y más eficiente? Bueno, mediante los medios de comunicación por un lado, mediante también las movilizaciones populares por el otro. Entonces tenemos que hacer que los políticos respondan a la gente y no respondan a sus intereses particulares. Sin duda. Hay un tema también que es real. Los funcionarios públicos temen ser empapelados y por eso no deciden. A veces hay trámites que quedan eternamente en oficinas de burócratas porque nadie se atreve a dar el visto bueno, bajo el temor de que alguien me va a denunciar por esto. Así sea legítima su acción, así sea honesta. Ujú. Hay mucho temor. Sí. ¿Cómo lidiar contra eso? Bueno, yo incluso más que temor, lo llamaría pánico, ¿no? Hay un pánico en funcionarios públicos para ejecutar las cosas y como tenemos esta maraña legal, este exceso de regulación, esta barrera burocrática, esta muralla de papel, entonces los funcionarios públicos, como temen infringir alguna norma, que por ahí incluso pueden no conocer, entonces prefieren no hacer nada, hacer algo, ¿no? Porque hacer algo significa tomar un riesgo. Así es. Y no hacer nada, estás libre de riesgo. Entonces es un incentivo completamente perverso y la Contraloría ahí, digamos, cumplirá su mandato legal, pero lo que hay que hacer es cambiar las leyes para que cumpliendo su mandato legal no se dedique pues a hacer controles absurdos de cosas intrascendentes, ¿no? Porque hay mucho de eso, digamos, Sí, ¿no? además tenemos estos controles excesivos, tenemos el burócrata que no avanza, tenemos una sobreregulación. Hay un desincentivo enorme para pasar a la formalidad y eso se traduce en una recaudación tributaria baja también, ¿no? ¿Qué tan importante es la recaudación tributaria para el funcionamiento eficiente del Estado y cómo estamos a nivel regional en ese sentido? Bueno, en el Perú la recaudación tributaria es alrededor del 16% del PBI. Ujú. Si uno le suma otros ingresos que no son tributarios, llega alrededor del 18% del PBI y estamos en el tercio bajo de América Latina, ¿no? Hay que tener la plata que tiene el Estado para ejecutar todos los proyectos que el gobierno tenga. Sí, en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual esperamos entrar, tiene un ingreso del gobierno de alrededor del 40% del PBI, ¿no? Y los países, un poquito menos, 38, 40. Ujú. Los países escandinavos tienen casi 45, 48% del PBI. Bueno, pero no nos comparemos con Está- ellos Estados todavía, Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene 25, Ya, ok. Brasil tiene 35. Entonces, La recaudación tributaria en Brasil es mayor que en Estados Unidos. sí, como porcentaje del PBI, ¿eh? Ajá. Y ambos son federaciones. Sí, Ambos son federaciones. así es. Mm. Pero, digamos, lo importante es aumentar el ingreso del gobierno para poder hacer, por un lado, más infraestructura, Sí. hay un déficit de enorme infraestructura de transportes, agua y saneamiento, electricidad, y por otro lado, para proporcionar más servicios, ¿no? Una mejor educación, mejor salud, ¿no? En salud Sí. es una cosa cantada que necesitamos reforzar el primer nivel de atención. La gente se centra en hospitales, ¿no? Pero lo que se necesita más que hospitales son buenas postas médicas, ¿no? Sí. Y que esas postas médicas tengan un sistema de atención en redes que permita cubrir a la población, ¿no? Normalmente lo que se estima es que la necesidad de atención médica debe estar cubierta en un 80% Sí. por el primer nivel y un 20% por los hospitales o entidades de mayor nivel que el primer nivel, ¿no? Pero el presupuesto es al revés. 80% se da a hospitales o a unidades relativamente complejas y solamente el 20% se da al primer nivel, ¿no? Entonces es un poquito una cosa que está al revés de lo que debería ser. Pero a veces el problema no es el presupuesto, porque el presupuesto existe. Al menos en este momento, que hemos ahorrado muchos años, ¿no? En las épocas de vacas gordas. El problema es la ejecución del mismo. Ujú. Tenemos especialmente los gobiernos locales con absoluta incapacidad de poder atender las necesidades más básicas de su población, aún teniendo presupuesto. Un presupuesto que les puede haber llegado de muchas formas, entre ellas el canon minero, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar la presencia de proyectistas calificados Ujú. y la ejecución del presupuesto Sí. sin que esta obra termine judicializada, paralizada, mal adjudicada? Mm. Bueno, ahí,
precisamente nuestro proyecto de simplificación administrativa y extrae la inversión del CIES, tenemos un estudio sobre las obras paradas, ¿no? Que lo ejecuta un colega, Antonio Cusato, y justamente él hoy en día nos contaba que el 2017 o 16 se simplifica el sistema de inversión pública y se pasa de lo que era el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, al Invierte-PE, sí, que es una versión simplificada, ¿no? Y entonces ahí el error fue al revés de lo que pasa en el sector privado, que hay mucha regulación. En este caso se rebajaron mucho los filtros, ¿no? Entonces prácticamente cualquiera podía hacer un proyecto sin una evaluación externa. Uno llenaba una fichita. Y empezó a aparecer el huaco erótico como monumento, exactamente, el parque del árbitro, y entonces, estadios. En esa fase del diseño de los proyectos, de armar el expediente técnico, se armó la San Quintín, porque se ha metido un montón de proyectos que no tienen pues ninguna solidez, ¿no? Tanto a nivel de técnico como a nivel de que deben o no cerrar brechas sociales, ¿no? Entonces... Pero ¿cómo llegar a ese punto medio? Porque con el SNIP la gran protesta de las regiones era ninguno de mis proyectos pasa el filtro. Y ahora al contrario, parecen haberse relajado tanto que cualquier cosa se convierte en obra pública que queda a medias o que se inaugura, pero que se inaugure no quiere decir que tenga valor alguno tampoco. Así es, ahí hay que tener una combinación de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no? Entonces hay proyectos de mayor complejidad que requieren más filtro y hay proyectos de menor complejidad, chiquitos, que requieren menos filtro, que requieren pues una evaluación muy básica, pero de todas maneras esa evaluación, que puede ser una autoevaluación como es ahora efectivamente, debe seguir ciertos parámetros y debe tener un control, digamos, aleatorio, que se pueda hacer un seguimiento y que la gente que lo ejecute sienta que hay una probabilidad de que efectivamente le hagan un control y que si está haciendo algo mal, se reciba pues la sanción del caso, ¿no? Sí. Pero esto tiene que ser una combinación. No puede ser a rajatabla para todo el mundo igual, sino los proyectos más grandes, los proyectos donde hay más riesgo, los proyectos más complejos, ahí poner más filtro, ¿no? Y los proyectos más sencillos, si tú vas a cambiar una calamina de una escuela que se te cayó por un ventarrón, obviamente no necesitas hacer un SNIP, ¿no? Pero, claro que no. Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Desgraciadamente. Y en el Estado el sentido común es escaso. Es el bien más escaso, probablemente. Yo quería consultarte. Sé que hemos hecho un sobrevuelo sobre varios temas porque la labor de CIES es muy amplia, ¿no? Entonces, me gusta iniciar esta ronda de entrevistas con un enfoque más bien global, con un enfoque sobre varios aspectos que luego en otras entrevistas vamos a empezar a desgranar ya en el detalle. Pero hablando de las obras, ¿qué tal obras por impuestos? Que funcionó una buena temporada, pero al menos denuncias periodísticas, y me gustaría saber si tiene eso alguna relación también con la lógica económica. Vienen señalando que ya los certificados de obras por impuestos se han empezado a vender sin necesidad de que la obra realmente se haya ejecutado. Hay un mercado que se ha formado casi paralelo al sistema de obras por impuestos que está desvirtuando esta iniciativa, que originalmente fue muy útil. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, yo creo que el sistema es un buen sistema. De hecho, digamos... obras por impuestos quiere decir que la obra se asigna a una empresa privada, la empresa privada ejecuta la inversión y recupera a través de unos certificados esa inversión para pagar los impuestos, ¿no? Entonces, ese esquema es un buen esquema y el principal problema yo no creo que sea tanto un mercado secundario de certificados, sino en realidad que actualmente hay algo así como 40 empresas que están en ese esquema, ¿no? Y en realidad deberían ser pues 100 o más, ¿no? Entonces el tema es de que todo el sistema de obras por impuestos es muy engorroso, ¿no? Entonces tú para obtener el certificado pasas también la vía crucis, ¿no? Porque no te lo dan tan fácil. Y el empresario pone de la suya y después para recuperar eso que ha puesto de la suya es también un vía crucis. Entonces, ¿y se puede ampliar a servicios o te parece que ello podría resultar en un riesgo? No, se puede ampliar perfectamente a servicios, pero lo principal es de que siempre el Estado tiene esta actitud de que no presume la inocencia, sino presume la culpabilidad. Es verdad. Entonces al empresario le exigen 10.000 pasos y el empresario lo que siente es que es un Estado hostil frente a él, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una actitud más tipo lo que hubo en Corea del Sur hace más de 40 años, en el cual había una colaboración muy estrecha entre el sector público y el sector privado, con algo parecido a lo que tenemos ahora en mesas ejecutivas, pero ese esquema
es un esquema que debemos impulsar, ¿no? O sea, no hay por qué ver que el Estado y el sector privado son enemigos, sino que hay que buscar que sean aliados, pero también, por supuesto, cuidando el bien público y haciendo las cosas en forma transparente y con supervisión, ¿no? Pero, digamos, la actitud del Estado es siempre presuponer de que el otro me está estafando, que quiere hacer algún negociado, y eso en la mayoría de los casos no es así, y especialmente en obras por impuestos, donde son empresas muy grandes que hacen esto por tener una mejor reputación, por mejorar su imagen. Entonces, su incentivo, pues, no es, para ellos, esta inversión de obras por impuestos es un porcentaje muy pequeñito. Entonces, ellos no van a arriesgar una operación de cientos de millones de dólares por una obra de 10, 20 millones de dólares. Entonces, ni siquiera tienen incentivo para hacerlo. Entonces, esa actitud ultra fiscalizadora, antes de dar los certificados, desanima. ¿Qué propuestas llanas, aterrizadas, de gestión pública, ustedes pondrían en el debate para desregular y para promover la inversión? Bueno, por ejemplo, en nuestro proyecto sobre la meritocracia, estamos proponiendo dos cosas, ¿no? Un instrumento para evaluar cómo es la entrada de gente al sector público, ¿no? Entonces tenemos el caso más emblemático y mejor, que es el Banco Central, con este curso de verano que le comentaba, y por otro lado tenemos pues los casos miles, en los cuales se contrata por compadrazgo, se contrata por favor político, etcétera, ¿no? Y entonces la entrada a la carrera pública es un elemento central, y ahí, de acuerdo a la ley, Servir podría hacer un monitoreo más fino. Entonces estamos haciendo un instrumento para hacer un seguimiento de cómo es la entrada a la carrera pública en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, Servir está casi muerto, ¿no? Porque está muerto, pero por eso el poder del Estado tiene su propia regulación salarial, en fin. Así es, está prácticamente con un cáncer terminal, ¿no? Pero queremos darle un poquito de... ¿Quiere salvarlo? Queremos salvarlo, por lo menos en esos dos niveles, ¿no? Que cumpla una función para ver cómo está entrando la gente y evitar estas cosas de meter a mi ahijado, meter a mi pariente, a mi cuñado, o meter a mi asesor político a la campaña en un puesto de gerente general cuando no tiene la menor experiencia en gestión pública. Entonces ese es uno. Y eso por un lado. Por un lado. Y por el otro, en términos de meritocracia, es ver, bueno, ya, el señor X tiene un puesto de gerente público, un puesto de director general, director regional. Entonces, ¿en qué medida él está desempeñándose bien y cumple con los objetivos de la institución? O sea, hacer un monitoreo de los directivos públicos en función a los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud se ha propuesto hacer una campaña de vacunación contra la influenza que estoy inventando, ¿no? Que alcance pues 3 millones de personas en el año 2026, ¿no? De tal rango etario. Entonces, ¿quiénes son responsables de eso? Tales y tales directivos. Entonces, hay que hacer un monitoreo de que si esos directivos están cumpliendo ese mandato, ¿no? Entonces, ese es el segundo instrumento. Es un buen ejemplo el que pones, porque claro, el problema con la última campaña de influencia es que ni siquiera se compraron las agujas del tamaño adecuado. Entonces, al final, ¿a qué funcionario público se responsabiliza por eso? No hay ni claridad siquiera en un aspecto de ese tipo. Exactamente. Teníamos la vacuna y no teníamos la aguja. Sí. O compramos un montón de vacunas y no teníamos la forma de distribuirlas y se malograron porque no hay cadenas de frío. Se pasó la fecha de vencimiento, esas cosas también pasan, ¿no? Entonces hay que tener lo que en inglés se llama accountability, ¿no? Rendición de cuentas, y para eso hay que tener un sistema de monitoreo de cómo los directores públicos están cumpliendo o no cumpliendo su función, ¿no? Yo quería terminar preguntándote, Javier, ahora que enfrentamos un escenario político tan fragmentado, va a haber muy probablemente 38 candidatos a la presidencia, o 37, por ahí vamos. Cada uno de ellos, entiendo yo, con su plan de gobierno o con algún documento escrito por su gran asesor ChatGPT, probablemente, ¿no? Que no tenga mayor fundamento y solidez en el conocimiento real de sus cuadros, ¿no? En ese sentido, ¿cómo puede contribuir CIES para capacitarlos o para fortalecer sus planes de gobierno? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Perú Debate 2026, ¿no? Que tiene 3 objetivos. El primero es precisamente el que tú mencionas, ¿no? Fortalecer a los equipos técnicos de plan de gobierno de los partidos políticos. El segundo es contribuir a mejorar la calidad del debate electoral. En un debate electoral siempre va a haber pullas, ¿no? Eso es inevitable, pero también que no sea 100% pullas, que sea pues
80% pullas y 20% discusión sobre ideas, programas, ¿no? Entonces, eso es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es que una vez pasada la elección del 12 de abril y la de junio, con el nuevo Congreso y el nuevo Ejecutivo, podamos hacer una llegada a las nuevas autoridades para ofrecerles información, propuestas de política, y este proyecto está haciendo 12 documentos de política sobre cuáles son los problemas en cada uno de los sectores principales, en términos de, por ejemplo, el empleo, la seguridad ciudadana, el tema también que no se ve mucho, que es el tema de la digitalización y la inteligencia artificial. Que va a ser fundamental. Que va a ser fundamental porque va a cambiar todo el panorama laboral y, Sí. y, digamos, hay oportunidades que no estamos aprovechando, ¿no? Entonces, queremos hacer esos documentos de política con hojas de ruta a 100 días, a un año y a los 5 años del gobierno para hacer una contribución en estos tres sentidos, ¿no? Y felizmente, digamos, ahí puede haber 38 candidatos, pero finalmente en el Congreso, con el mismo hecho que están tan fragmentados, va a ser que el nuevo Congreso tenga mucho menos bancadas, va a tener pues 5 bancadas o algo Sin así, duda. ¿no? Las que pasen El problema es la valla, ¿no? cuáles serán las bancadas. Bueno, eso no sabemos. Ese es el asunto. Sí. Javier, yo te agradezco mucho, sobre todo porque estás mencionando algunos temas que ya vamos a, en las sucesivas entrevistas, explorar a detalle, ¿no? Las propuestas que sí se está elaborando. Ya tendremos aquí un especialista y un académico por cada uno de estos trabajos de investigación para entenderlos a profundidad, de manera llana, ¿no? De manera aterrizada, y que puedan estas conversaciones motivar en aquellos que toman decisiones alguna iniciativa en beneficio de los peruanos, en beneficio de la ciudadanía, que es lo que esperamos, ¿no? Exactamente. Y todos estos problemas están relacionados, ¿no? Porque el problema de, por ejemplo, la falta de meritocracia está relacionado con la débil capacidad de gestión pública y a su vez esa débil gestión pública hace que las inversiones estén muy paradas y eso, digamos, hace que no prospere la infraestructura y con menos infraestructura la inversión privada también se ralentiza, ¿no? Entonces, si uno tiene buenas carreteras, buena logística, también apoya la inversión privada, entonces todo está relacionado y hay que tratar de atacarlo. Es una cadena, es un círculo virtuoso el que hay que crear. Así es, estamos en un círculo vicioso, hay que romper ese círculo vicioso, romper los obstáculos que hemos identificado y buscar precisamente crear el círculo virtuoso. Gracias, Javier, nuevamente. Gracias a ti. Nos acompañó Javier Portocarrero, director ejecutivo de CIES, en este primer episodio de Sin Floro y con Evidencia. Vamos a ir conversando con otros especialistas en las próximas semanas, ya para explorar a profundidad cada una de sus investigaciones y muy especialmente cómo sus conclusiones pueden ser aterrizadas en políticas públicas en beneficio de todos nosotros. Nos reencontramos pronto. Chao.